Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Victoria de Libros para Badi y hoy vengo a invitarlos a que vean en este instante la entrevista que le hice a Marcos Cifuentes por su libro Perú Bizarro. Quiero agradecer a Librerías Crisol por darme el espacio, a mi amigo Eduardo que me ayudó harto con la grabación y les recomiendo que se queden hasta el final. La entrevista es corta, súper entretenida, pero sobre todo porque hay un blooper que decido colocarlo para que se puedan reír de mí un buen rato. Así es que los invito a ver la entrevista y empezamos ya. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Victoria de Libros para Badi y no saben a quién voy a entrevistar un ratito. Es a Marcos Cifuentes de La Encerrona. Tengo a Marco acá, que por cierto va a sacar libro nuevo. Bueno, está el libro en librerías y muchas gracias Marco por estos minutitos. Gracias a ti. Me sorprendió mucho la lectura de Perú Bizarro, particularmente porque siempre hemos visto la historia como algo aburrido o mejor lo pasamos porque es como que muy tedioso. ¿Cómo fue en tu caso el tema de la historia desde pequeño? ¿Es algo que te llamó la atención? No, yo a diferencia de muchos amigos míos en realidad, creo que a mí me tocaron en el colegio malos profesores de historia y eso, la historia es como algo, como una sucesión sin ninguna hilación de muchas cosas y además hasta cierto punto hay una historia como hasta derrotista, ¿no? Hay esta obsesión con la guerra con Chile y más o menos, y ya. Y no era algo que me gustara mucho. Luego, ya en la universidad sobre todo, la historia universal me empezó a fascinar y al poco a poco la historia del Perú. Y yo creo que, y luego ya empecé ya a leer por mi cuenta. Hay gente, no sé, hay un montón de gente que ya, historiadores, no voy a hacer la lista larga, pero escriben bastante bien en realidad. Y eso es algo que la mayoría de gente no sabe, ¿no? Los historiadores peruanos, o incluso los clásicos, ¿no? O sea, por pensar en Basadre, escriben bastante bien y les gusta escribir, o sea, se nota que les gusta escribir bien. Pero creo que hay un prejuicio, como bien tú lo pones, de eso, de que aburrido, no sé qué, o es una sucesión de años y fechas y cosas por el estilo que tienes que memorizar, ¿no? Y no. Entonces, creo que también me pasa, no sé si le va a pasar a todo el mundo, pero siento que mientras más viejo te haces, tienes más ganas de tratar de entender todo lo que te ha pasado, retrocediendo más incluso, ¿no? Y me da la impresión que es un fenómeno normal, ¿eh? O sea, yo a veces hablo con mi papá, que es mayor que yo obviamente, y claro, él se va hacia atrás también, entonces creo que también es una cosa de edad, puede ser. Entonces yo he tratado de, bueno, vamos a hacer un libro para que la gente no espere a tener 40 años para enterarse, para animarse a leer sobre la historia del Perú, ¿no? Lo que estaba revisando, la verdad, lo bueno de este libro es que tú puedes agarrarlo como cápsulas, ¿no? Y puedes ir leyendo, abres y acá hay una historia y te enganchas. Y hay muchos dogmas de fe que uno tenía con la historia. El caso Lolo Fernández. Mi papá lamentablemente era de la U, porque tú. Yo también, sí. Y él pues era Lolo y que Hitler y que no pudo. Y ahora leo que no era tan cierto. O sea, hay muchas historias como esas que nos creamos una historia sobre la historia. Y cómo fue en tu caso encontrar estas historias sobre la nueva reinterpretación de la historia. Yo creo que tiene que ver con un problema que es muy actual, que son las fake news, ¿no? Digamos que ahora todos corremos el riesgo de vivir en nuestras propias burbujas de realidad que no son reales, que es realidad alternativa, le dicen. Entonces hay mucha gente pues que cree, qué sé yo, que hubo fraude, por ejemplo, ¿no? O sea, y de verdad lo cree y viven. Entonces, creo que cuando vivimos una cosa es tener opiniones distintas y ojalá siempre tengamos todos opiniones distintas porque si no, porque así se estimula el debate. Pero si vives en realidades distintas, ya no tienes cómo debatir porque tú tienes que pelear sobre un terreno común, pero si no tienes ni siquiera ese terreno común, ¿cómo discutes? Entonces, esa es una preocupación mía últimamente y creo que sobre la base de eso era como, ¿cuántas de las cosas son mitos, son fake news, digamos, ¿no? Entonces, lamentablemente, porque es una historia bonita y la cuentan Galeano o un montón de autores, esa historia de que Perú humilló a Hitler, pues no es real, ¿no? Pero eso no significa que no sea interesante, digamos, ¿qué pasó en ese partido de las Olimpiadas de los años 30
para que haya surgido el mito de Hitler, entonces eso también es interesante, ¿no? Y tienen que leerlo ahí. Sí, tienen no que le vamos leerlo. a contar. No, Es para que lo lean ahí. Siempre he escuchado, y espero tú también, que el pueblo que no aprende su historia vuelve a repetirla. Ujú. Y literal en este libro lo ponemos en la época actual y tenemos personajes que pueden calzar con los que vivimos aquí. Es increíble. Y es alucinante. ¿Crees realmente eso? Que el día que aprendamos nuestra historia, haremos el gran cambio? No sé, honestamente no sé si conocer la historia es una garantía de cambiarla, de evitar, no lo sé, yo creo que me he puesto un poco más fatalista después de leer el libro, porque efectivamente, ¿no? O sea, digamos, hay cosas como Odebrecht, por ejemplo, que retrocedes, no sé, pues 50 años, no mucho, 60, y no se llama Odebrecht, se llama la IPC. Y luego retrocedes otros 50 y ya no se llama IPC, sino es el contrato Dreyfus. Entonces, es bien fuerte, y las mecánicas son más, el tipo de corrupción es bien parecido, el tipo, o sea, siempre es una empresa extranjera, es bien fuerte, ¿no? Entonces, o por ejemplo, hay personajes como Pierola, que Pierola es una especie de combinación, no sé cómo decirlo, de Keiko con Alan, una cosa así, ¿no? O sea, hace un pésimo primer gobierno, pero aún así lo reeligen y está así como, es el hijo de alguien y está rodeado del hijo de no sé quién. Es bien fuerte, digamos. Creo que, a ver, si algún mérito puedo haber tenido yo para hacer este libro, es que como he sido periodista tantos años, muchas de las cosas de la historia no me suenan raras, me suenan a casos que yo he cubierto. Entonces es como, oh, esto se parece mucho, ¿no? Se parece mucho, digamos, esto que pasó en 1852, se parece mucho a algo que yo vi en el año 2015, ¿no? Entonces eso creo que me ha servido para hacer el libro. En estas historias, 79 historias que van a encontrar en este libro, casi son 4 páginas donde resumes. El arte de resumir algo con un lenguaje muy hábil es también parte de una experiencia, en tu caso como periodista, como narrador. ¿Esa era la consigna, hacerlo en 4 páginas? ¿Cómo fue que era por cada una de las historias? ¿Cómo fue el concepto? Perú Bizarro es parte de una franquicia que se inició con México Bizarro y ahora tiene en varios países de América Latina. Entonces, pues como toda franquicia tiene ciertas reglas, cierto formato. Ahora, lo bueno, hay que decirlo, es que la editorial, Planeta y los dueños de la franquicia han sido bien relajados con el formato, entonces me han dejado, imagino que los otros autores de los otros países, como expandir, ¿no? Por ejemplo, México Bizarro, las historias de México Bizarro eran incluso más pequeñas, eran de 3 páginas, pero yo ya no daba, o sea, yo ya no, 3 me parecía muy poquito en varios casos, hay algunas por ahí de 3, yo fui por una página más y la verdad es que aguanta, ¿no? Entonces, y está bien, ¿no? Igual es una disciplina tratar, o sea, como te estaba diciendo hace un rato, hay capítulos que perfectamente podrían ser libros o ya son libros, no solo que no son libros muy conocidos, pero hay que resumirlos en 4 páginas, ¿no? Entonces eso también es parte era parte del formato, yo lo agradezco porque te da una disciplina. Esta ha sido una forma nueva de escribir, en tu caso. Siempre ha sido investigación, pero investigación actual. Esta es una investigación en el pasado. Se viene Bizarro 2, se viene algo de Marcos y Fuentes, si no hay un Perú Bizarro 2, pero algo que tú quieras hacer luego de esto. Bueno, cuando empezó la pandemia, yo estaba escribiendo un libro. Tengo un libro en la mitad. Es un libro bien personal, en verdad. Es un libro es sobre historia, no es autoficción, pero es un libro sobre un pedazo de la historia del Perú que yo vi muy de cerca. Y está a la mitad. Y se interrumpió por la pandemia, y se interrumpió porque yo estaba escribiendo ese libro cuando empezó la encerrona. Y de hecho, supuestamente yo me sentaba a hacer ese libro a las 8 de la mañana y llegaban las 6 de la tarde y lo que había hecho es empezar a leer un montón sobre la pandemia en ese momento. Entonces
eventualmente dije, ya, no voy a hacer este libro, voy a hacer algo que aproveche todo esto que estoy leyendo, eso se llamó La Encerrona. Entonces tengo este libro a la mitad y no sé qué hacer con él, porque empezó en una circunstancia, a pesar de que es un libro sobre el pasado, empezó en unas circunstancias que son muy distintas a las de ahora. El mundo y el Perú en particular han cambiado mucho en 2 años. Entonces nada, todavía estoy esperando el momento en el que, no sé, en el que tenga alguna excusa para sentarme a escribir ese libro nuevo y escribir la otra mitad. No sé cómo va a quedar eso. Pero también hay un montón de historias que han quedado como en el teclado y creo que podrían dar para un Perú Bizarro 2. Así que compren Perú Bizarro 1 para que salga el Perú Bizarro 2. Esa es la cosita. El canal está dirigido a un público bastante joven que probablemente le tenga chis a la historia. Marco, ¿les puedes convencer? ¿Qué les puedes decir para que se lancen a comprar Perú Bizarro? Porque no es un libro de historia, porque yo no soy historiador. Entonces, digamos, yo tengo un poco de síndrome del impostor. Yo no soy historiador, en verdad. Yo no... soy marquetera, no soy claro, yo no me he metido a un... El trabajo del historiador se va a las fuentes directas, todo. Yo lo que he hecho es, en muchos casos, hay algunos casos que yo he cubierto. No voy a decir cuáles, pero tienen que ver con los que han ocurrido este siglo. Hay otros casos que son más o menos de conocimiento público, solo que pues nadie se ha tomado el trabajo de ordenarlos chiquito. Hay otros que son libros que se han publicado y que merecen más difusión. Entonces, no es un libro de historia, ¿no? Es un libro de historias. Y son historias, pues la mayoría son muy divertidas. También hay algunas muy indignantes, ¿no? Y muy duras, porque así es nuestra historia, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, de Miguel Grau a Richard Swing. Si no te interesa Miguel Grau, espero que tampoco te interese Richard Swing, pero bueno, no importa. Algo en el medio. Tenemos entonces frente al nuevo mayor venta de la FIL, porque fue el de PPK, fue el de Humala. ¿Es este será el libro más vendido de la FIL 2022? No sé. La verdad es que nunca lo hago. Yo honestamente hago los libros y tengo, creo que la suerte y un privilegio realmente de hacer los libros porque me gusta hacerlos. Y porque disfruto mucho hacerlos y porque eso. Entonces, al final, lanzar el libro y que esté ahí, para mí eso es lo mejor. Bueno, así que chicos, en serio, yo me he pasado ayer una noche súper divertida leyendo Perú Bizarro y Marco, muchísimas gracias por tomarte estos minutos en gracias a ti, Victoria, con nosotros y despídete, el canal es todo tuyo. Bueno, nada, compren Perú Bizarro 1 para que haya el Perú Bizarro 2 porque tengo un montón de verdad de historias que se me han quedado ahí afuera. Muchas gracias, nos vemos pronto en un próximo video. Adiós. Este es un canal donde normalmente nos ven gente muy joven, entonces, ¿cómo convence Mario Cifuentes para que... Marco. Mario, dijiste Mario. ¿Dijiste Mario? Ay, perdóname. No te preocupes. Pasa. Debería hundirme acá y mi madre me debe no. Mi madre te ama, entonces voy a rezar.